Les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo, acá en Llorente de Tibá, San José de Costa Rica. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la oportunidad. Recuerda, entre otras cosas dijimos una frase que a mí personalmente me impactó o me caló muchísimo en la mente cuando la leí por primera vez, que dice que las oportunidades son como los amaneceres. Si te esperas demasiado, te los pierdes. Nosotros tenemos que saber entender que la vida está de alguna u otra forma ligada a la oportunidad, en todos los aspectos. O sea, nosotros siempre tenemos la posibilidad de enfrentarnos a una situación de bien o de mal. Puede ser una oportunidad para salir adelante, puede ser una oportunidad para hacer las cosas bien o puede ser una oportunidad para echarlo a perder completamente. Y nosotros debemos entonces enfrentar esas circunstancias, esas oportunidades con la mejor actitud posible y con la mayor cantidad de información posible. Porque precisamente en la forma o en la medida en que nosotros estemos informados acerca de las condiciones, de las opciones de una oportunidad, podemos pensar si realmente esa oportunidad es buena para nosotros o no. Podría ser una oportunidad provechosa, podría no serlo. A veces nosotros creemos que, por ejemplo, una oportunidad de trabajo donde vamos a recibir un ingreso sustancioso y donde las condiciones de vida podrían eventualmente a raíz de ese ingreso cambiar y mejorar, puede ser una gran bendición y tal vez no lo sea. Tal vez sea una estrategia o un ardid de las tinieblas para separarnos de lo que es realmente importante, para desenfocarnos. Porque tal vez Dios tiene un plan importante para nosotros, porque ya Él fijó una misión para nosotros. Y entonces el ocuparnos de este trabajo o el aprovechar esta oportunidad podría implicar muchísimas veces que nos alejemos de ese propósito que Dios ya tenía. Y es una estrategia. Tenemos que entender que todo es una estrategia. A veces pudiera alguien pensar, tal vez, que siendo una persona poco agraciada a nivel físico, el hecho de que una mujer o un hombre atractivo se fije en esta persona, en uno digamos, podría ser la oportunidad para disfrutar de algo que nunca se ha vivido, podría ser la oportunidad para aprovechar un momento que probablemente no se vuelva a repetir. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué precio la oportunidad de vivir una buena experiencia o una experiencia gratificante o placentera al lado de una persona atractiva? ¿A qué precio? Porque nosotros tenemos que pensar en cuáles son las condiciones en medio de las cuales viene una oportunidad de ese tipo. ¿Ok? Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando sobre la conquista de Canaán, específicamente cuando los hebreos entraron por primera vez a la tierra de Canaán por medio de Jericó. Recuerdan 12 espías que fueron enviados a espiar, valga la redundancia, la tierra para ver qué ofrecía, para ver qué había, para ver cuáles eran los desafíos que había que enfrentar para ir a conquistar la tierra. Y de los 12, 10 dijeron no vale la pena. La tierra muy buena, todo muy bonito, excelente, todo lo que uno puede encontrar ahí, pero los tipos de ahí son enormes y nos van a aplastar como si fuéramos cucarachas. Y de esos 12, 2 supieron ver más allá del miedo la oportunidad que significaba que con la ayuda de Dios se podía vencer esta situación. Entonces, el conocer las circunstancias, el conocer las condiciones en medio de las cuales se da una oportunidad hace una gran diferencia. ¿Ok? Pero a veces nuestra humanidad nos juega una mala pasada. Y entonces somos personas que tenemos visión de corto plazo. Estamos mirando el aquí y el ahora. Lo que está delante de nosotros.
lo que pareciera ser una buena oportunidad de hacer algo que nunca hemos hecho, de tener algo que nunca hemos tenido. Pero ¿cuál va a ser el precio? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Cómo voy a estar yo con esa decisión dentro de 1, 2, 3, 5 o 10 años? ¿Será para mejorar mi vida o más bien me va a alejar de un buen propósito de parte de Dios? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Es importante que nosotros ahora nos enfoquemos un poco en el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, representó tal vez la oportunidad más extraordinaria que ha tenido la humanidad. La oportunidad de poder dejar atrás el pecado original que fue cometido por nuestros primeros padres, por Adán y Eva. O sea, borrar de nuestra genética, borrar de nuestra historia, borrar de nuestro antecedente el pecado. Una oportunidad extraordinaria fue la que vino a ofrecer Jesús. Ya los profetas con anterioridad habían hablado vastamente acerca del Mesías, que el Mesías iba a venir, que iba a aparecer, todas las condiciones en medio de las cuales iba a suceder esto, de dónde iba a venir, etcétera. Una serie de detalles tan específicos con respecto al Mesías, que la verdad es que cuando Jesús apareció, había mucha información como para poder rastrear hasta él la profecía. Sin embargo, no fue así. Pero nosotros entendemos que Jesús tenía un plan, un propósito, que Él era el representante del reino de Dios que había venido a estar en medio de nosotros en la tierra y a ofrecernos una oportunidad invaluable, la oportunidad de ser perdonados del pecado cometido, la oportunidad de alcanzar salvación, la oportunidad de librarse de la maldad, de la opresión de las tinieblas. Entonces, cuando Jesús está acá y se aparece, hay quienes se interesan por los dichos del Maestro, quieren oírlo, y al oírlo empiezan a percatarse de quién es este hombre realmente. Ese fue el caso de Andrés, el hermano de Simón. Andrés y Simón, el que posteriormente se llamó Pedro, eran hijos de Jonás, los dos pescadores, se dedicaban al negocio de su familia, y como la pesca se daba principalmente durante la madrugada, en la mañana ya ellos venían con la pesca lista, iban, lavaban las redes, se recostaban a descansar y después por la tarde aprovechaban el tiempo en otras actividades. Entonces Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, escucha cuando Juan señala a Jesús como el Hijo del Hombre, expresión que ya había sido previamente identificada con el Mesías. Y entonces Andrés y otro de los discípulos de Juan el Bautista deciden seguir a Jesús, alcanzarlo, preguntarle para dónde va, y Jesús los lleva para su casa y conversa con ellos ampliamente acerca del reino de los cielos. Entonces, a raíz de esta conversación, Andrés llega corriendo a la casa a decirle a Simón, su hermano, lo que aparece en Juan capítulo 1 y los versículos 40 al 49. Si gustan pueden buscarlo, Evangelio de San Juan capítulo 1 versículos 40 al 49. ¿Lo tienen? Bien, dice así: uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, trajo a Simón, a Pedro, a Jesús, y Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro.
Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús viene con un plan, con una misión definida. Él viene a presentar el Evangelio de salvación principalmente a la casa de Israel. A los primeros que Jesús busca son precisamente a los israelitas, porque la salvación viene por los judíos, dijo él mismo. Entonces, había que traer la salvación al pueblo judío y el pueblo judío se encargaría de dispersarla. Entonces, Jesús estaba consciente de que este era un trabajo titánico y que era algo que él no podía hacer solo. Entonces empieza una especie de reclutamiento de parte de Jesús para completar un equipo de trabajo que era base de todo lo que su misión iba a realizar aquí en la tierra durante el tiempo de su ministerio, que al final fueron 3 años y medio. Entonces, el primero que se aparece o el primero que se enlista, por decirlo así, en este equipo de trabajo es Andrés. Andrés, el hermano de Simón Pedro. Cuando Andrés entiende que aquel hombre es el Mesías, va y le dice a Simón: Simón, hemos encontrado al Mesías. Simón, tal vez un poco incrédulo, decide acompañarlo y le presenta a Jesús. Cuando le presenta a Jesús, Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora te vas a llamar Kefa, en arameo, que significa piedra. Lo primero que hace es ponerle un sobrenombre que implicaría, que representaría de aquel hombre duro, tosco e impulsivo, aquella piedra inamovible que sería, en ausencia del Señor Jesucristo, el líder de la iglesia primitiva. No se equivocaba Jesús. Sin embargo, después de que ocurre este encuentro entre ellos, al día siguiente, están ellos preparando las redes, limpiando las redes porque no habían pescado. Y entonces Jesús se sube a la barca de Andrés y Simón y le pide a ellos que la aparten un poco de la orilla porque había una multitud a la que le iba a predicar. La multitud escucha el mensaje, la predicación, y una vez que se retiran, Jesús se vuelve donde Pedro y le dice: Pedro, vamos a pescar. Y Pedro le dice: ¿a pescar? Señor, hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, vamos a ir a pescar. Y entonces se adentran en el mar de Galilea. Cuando el Señor le dice que lance la red, Él lanza la red, y la cantidad de peces que lograron atrapar en la red era tan enorme que sencillamente no podían sacarlo. Tuvieron que llamar a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, para que vinieran a ayudarle. Y entre los 4 todavía se les hacía difícil. Entonces, al ver este milagro y esta cosa sorprendente, sobrenatural que Jesús hace, Pedro se sobrecoge de temor. Se da cuenta a quién es aquel hombre. Le reconoce, adorándole. Y Jesús le dice: yo los haré pescadores de hombres. Era una invitación, era una oportunidad. Jesús estaba invitando a aquel grupo, aquellos 4 pescadores, a convertirse en la base
principal, en la base inicial de su equipo de trabajo. Pudieron haber dicho que no. Andrés pudo haber dicho que no. Simón pudo haber dicho que no. Jacobo, Zebedeo pudieron haber dicho que no. Si hubieran dicho que no, ¿alguien los conocería hoy? ¿Alguien sabría quién era Simón, hijo de Jonás de Betsaida? ¿Andrés, hijo de Jonás de Betsaida? ¿Jacobo, hijo de Zebedeo de Betsaida? ¿O Juan, hijo de Zebedeo de Betsaida? ¿Alguien sabría quiénes son? Nadie sabría quiénes son. Pero el haber aprovechado la oportunidad, el haber aceptado la invitación que Jesús les hizo, les convirtió en personajes destacados de la historia del cristianismo primitivo. Personajes que son reconocidos y conocidos prácticamente en todas partes del mundo donde el evangelio se ha predicado y donde los cristianos siguen a Jesús. ¿Se dan cuenta? Aprovecharon la oportunidad de convertirse en parte del equipo de trabajo del maestro. De la misma forma, Jesús anduvo durante su ministerio dándole oportunidades a las personas. Jesús es un hombre de oportunidades, es un hombre dado a las oportunidades. ¿Se acuerdan de la mujer que fue detectada en pleno acto del adulterio? Que se la llevaron arrastrada, desnuda, y se la tiraron a los pies y le dijeron: a esta mujer la hemos encontrado en pleno acto del adulterio, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos con ella? Y Jesús trató de ignorar la situación, de no prestarles atención, escribiendo en la tierra, pero aquellos líderes religiosos seguían insistiendo: dinos, ¿qué hacemos con ella? Y entonces Jesús se vuelve y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Desde el momento en que esa mujer pecó, desde el momento en que esa mujer adulteró y fue descubierta desnuda en pleno acto del adulterio, o sea, cometiendo adulterio físicamente, ella sabía que estaba muerta, porque era lo que la ley decía, que debía morir. Y Jesús le da una segunda oportunidad, no sin antes recordarle que era una oportunidad, y le dice: vete y no peques más. Como si le estuviera diciendo: no lo volvás a hacer, porque tal vez la próxima vez, si te pescan, yo no voy a estar aquí para salvarte la vida. Vete y no peques más. Aprovecha la oportunidad, retírate de tu mala manera de vivir, deja de pecar, reconstruye tu vida. Te doy la oportunidad de no morir hoy. Jesús nos da a nosotros la oportunidad de no morir. De no morir jamás. De que podamos aspirar a la eternidad. Nos ama. Con amor eterno nos ama. E insiste constantemente en que le escuchemos, en que hagamos, que prestemos atención a su voz, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del mal camino, que caminemos con Él, que abandonemos todo lo malo que hemos sido. Pero no te desafía a hacerlo por tu cuenta. Lo único que te pide, lo único que te está pidiendo, es que creas en Él. Nada más. Nada más. Cuando el carcelero le pregunta a los discípulos, a los apóstoles, a Pedro: ¿qué debo hacer para adquirir la vida eterna? Pedro le dice de manera directa y categórica: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesús no te dice que te esfuerces por tu cuenta para abolir el pecado que está en tus miembros, en tu cuerpo, para que desarraigues algo que vos no podés desarraigar solo. Jamás.
Lo único que Él te está diciendo es que creas en Él. Que creas en Él. Porque si tú crees en Él, su poder, su Santo Espíritu puede hacer la obra perfecta en ti. Y en menos de que te des cuenta, vas a percatarte de que muchas de las cosas malas que hacías ya no las haces y ni siquiera te lo propusiste. Mucho del pecado que disfrutabas practicar ya no podés disfrutarlo, ya no te gusta, ya no te atrae. Así de simple, ya no te atrae. ¿Por qué? Porque la obra la hace Él en ti. La obra la hace el Señor en ti, en tu vida. Porque está ante ti la oportunidad de la salvación. Y lo único que tienes que hacer es creer. Pero creer de verdad. Porque muchos dicen, ¿usted cree en el Señor? ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, por supuesto. ¿Usted sabe quién es Jesús? Sí, claro, yo lo adoro, lo amo. Pero su vida no demuestra eso. Viven a lo que el cuerpo pida, sin haberle entregado realmente el corazón y el control de su propia voluntad al Señor Jesús. Sin haber entregado las llaves del carro para que sea el Señor el que maneje. Y es que de otra forma no funciona. No funciona. Yo miro para atrás todas las cosas que yo hacía y la manera en que vivía. Y quién soy ahora y la manera en que vivo. Y yo sé que no es por mi propio mérito. Yo sé que nada de lo bueno que hay en mi vida hoy lo traje yo. Lo trajo Él. Y lo único que tuve que hacer fue creer. Y hasta el día de hoy creo. Y seguiré creyendo en el nombre de Jesús hasta el día en que me muera. O hasta el día en que venga Él. Porque quiere que le diga algo. Va a venir. El Señor va a venir. Él prometió que iba a venir, iba a venir. Él prometió que iba a regresar, iba a regresar. Él prometió que iba a desaparecer esta mala sociedad. Él prometió que iba a destruir a los malos, que los iba a desarraigar por completo de la tierra. Y eso va a pasar. No es una fantasía, no es un sueño, es una realidad. Y ante usted está hoy la oportunidad de poder ver eso desde el lado de la luz, no desde el lado de la oscuridad. Y lo único que tiene que hacer, es creer. Creerle a Él. A ese que todo lo que ha prometido hasta el día de hoy lo ha cumplido. A ese que sostiene el mundo, el universo, y que lo sostiene a usted. Esa es la mayor oportunidad que usted puede tener enfrente suyo. ¿Qué piensa hacer? Las oportunidades son como los amaneceres, si nos esperamos demasiado las perdemos. Un día se acabará la misericordia de Dios. Esa misericordia que tiene por nosotros hoy, cada mañana, un día se va a acabar. Y ya no va a ser misericordia en pleno, va a ser juicio en pleno. Y ese día, ojalá, esperemos en Dios, hayamos aprovechado la oportunidad que nos dan hoy, porque esa oportunidad no va a estar ahí para siempre. Reaccione. Que Dios le bendiga, que Dios le dé fortaleza, entendimiento, sabiduría, que abra su mente y su corazón, para que usted no deje pasar esta oportunidad, que es la mayor y la mejor oportunidad de su vida, pero que no va a estar ahí para siempre. Que Dios le bendiga hoy y siempre.